buenos días, querida iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, presta atención a los siguientes anuncios. Queridos amigos, queremos informarles que debido a los nuevos protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y el gobierno de nuestro país, ahora estaremos tomando nuevas medidas para el ingreso a nuestras reuniones presenciales. Como sabrán, ahora nuestro aforo es del 40%. Por lo tanto, requerimos que todos ustedes, por favor, se inscriban a los enlaces que se encuentran publicados en nuestra página de Facebook para poder asistir a todas nuestras reuniones presenciales. Dichos enlaces los podrán encontrar posteados días antes de cada reunión. Así también seguimos cumpliendo con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. El uso de doble mascarilla o una mascarilla KN95, así como también el respeto por el distanciamiento social, seguirán siendo obligatorios durante toda la reunión. Así también estaremos pidiendo el carnet de vacunación en la entrada cada vez que inicie una de nuestras reuniones. Queremos una vez más agradecer a todos nuestros hermanos y amigos que han estado cumpliendo estos protocolos hasta el día de hoy. Gracias a ustedes, podemos seguir siendo una iglesia de ejemplo frente a nuestra comunidad. Amados hermanos, queremos informarles que ya empezamos nuestras reuniones de oración presenciales. Estas son todos los sábados de 8 de la mañana a 10 de la mañana aquí en el local de la IBC del Corregidor. No te pierdas de este tiempo muy especial de buscar juntos al Señor en oración y en ruego. Todos los sábados a las 8 de la mañana aquí en nuestra iglesia. Te esperamos. Amada iglesia, queremos anunciar nuestro ayuno este sábado 29 de enero a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Queremos juntos como congregación buscar el rostro del Señor en estos tiempos tan difíciles. Así que tú también, por favor, únete con nosotros, juntos buscando al Señor en oración. Mi querido amigo, si eres nuevo en nuestra iglesia y aún no te familiarizas mucho con ella, te invitamos a que puedas llevar el curso La Verdad del Evangelio. Este curso está pensado especialmente para ti. El nuevo ciclo de este curso estará iniciando el miércoles 2 de febrero. Muy pronto estaremos posteando los enlaces para que puedas inscribirte. Así que ya lo sabes, apunta la fecha y estate atento porque pronto estaremos posteando más información sobre este curso. Y esos son todos los anuncios que tenemos por el día de hoy. Por favor, no te olvides de suscribirte a todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, Instagram y también en Spotify. Dale like, suscríbete y síguenos. Así estarás al tanto de todo el contenido que vayamos subiendo. Muchas gracias por tu atención. Continuamos con nuestro domingo de adoración. Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Cristiana del Corregidor. Les saluda el pastor Pepe Mendoza. Hoy día continuaremos en esta mañana con la serie que se ha empezado la semana pasada con el tema de la fe. Ya el pastor Javier Martínez nos dio una excelente introducción basada en Hebreos 11 acerca del significado y el valor de la fe en los cristianos. Y hoy día se me ha pedido que continuemos con esta idea alrededor de la fe que salva. Hablaremos hoy día de la fe y la importancia de la fe salvadora. Ahora, es importante reconocer que, al igual que cualquier otro término humano, la palabra fe también ha tenido múltiples cambios con el paso del tiempo. Todavía mantiene su esencia original, aquella que aparece en el diccionario, en donde se dice que la fe es el conjunto de creencias de una religión. Que por supuesto, nosotros cuando hablamos de nuestra fe cristiana, estamos hablando de nuestras convicciones que forman parte de nuestra cosmovisión y que forman parte de nuestra realidad teológica acerca de nuestra fe. Sin embargo, también la palabra fe ha tomado otras direcciones que podrían considerarse que son sumamente populares. Por ejemplo, existe una connotación de la fe que habla de una percepción muy centrada en la confianza en uno mismo. Hemos escuchado a personas decir, yo tengo fe en mí. ¿Qué están diciendo con esto? Que tienen una certeza
una confianza absoluta en sus pensamientos, en sus ideas, en la dirección que está tomando su propia vida. Y ese es algo muy popular en nuestro tiempo, pero también existe otra connotación que no solamente es muy popular en círculos seculares, sino que también está inmersa en los círculos cristianos y que habla de un cierto anhelo o un buen deseo potenciado que nace del interior y que busca que se cumpla. Seguramente alguna vez ustedes han escuchado a una persona decirle a otra en un momento de dificultad: ten fe, que esto pasará. Estoy seguro que en más de una oportunidad hemos escuchado a alguien decir o decirnos esta frase, de tal manera que la fe ha pasado a convertirse en una virtud o en una capacidad de fabricación personal. La fe se ha convertido para muchos en una especie de, ¿cómo llamarlo?, una fuerza espiritual independiente que se activa desde nuestro interior. Es una fuerza espiritual personal que nace en nuestro interior y que tiene el poder para mover las circunstancias, para enfrentar las circunstancias y aún para mover a Dios. Ese es cuando hablamos de ten fe, ¿no es cierto? O yo tengo fe. Esa frase es muy popular en nuestro tiempo, especialmente en los momentos de dificultad que nosotros estamos atravesando en estos días con las pandemias y las otras crisis que nos tocan vivir. Pero este sentimiento personal, esta motivación interior. Sin embargo, debemos reconocer que la fe bíblica nunca se observó como esta especie de virtud o capacidad de fabricación personal. La fe bíblica tiene otro sentido y tiene otra orientación. La fe bíblica está más directamente relacionada a la forma en la que yo me relaciono con Dios y la forma en cómo este Dios personal, trascendente, tres veces santo, se relaciona con nosotros. Por ejemplo, en los tiempos de la Reforma, Martín Lutero, el famoso reformador alemán, acuñó una frase que es sumamente importante. Él llegó a afirmar que la sola fe, esta gran afirmación de la Reforma, es el artículo con que la Iglesia se levanta. Y sin él, sin esta declaración de sola fe, Lutero decía que la Iglesia cae por completo. La fe era vista no en términos de la forma en que nosotros enfrentaríamos con valentía las circunstancias, sino la forma en que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Y hablan de la sola fe, la sola fe como esta capacidad que viene de Dios, que no es personal, pero que viene de Dios, que nos permite relacionarnos con el Creador. ¿Y por qué digo esto? Si nosotros vemos la biografía de Martín Lutero, nos vamos a dar cuenta que este era un hombre consagrado a su fe. Él no solamente era un cristiano comprometido, sino que era alguien que había hecho votos de consagración absoluta al Señor. Él se había hecho monje. Y no solamente se había hecho monje, sino que él era un profesor de teología, un hombre interesado en el conocimiento de Dios. Pero al mismo tiempo descubrimos por la escritura, descubrimos por su biografía que él era un hombre atribulado con su conciencia, ya que él percibía que él no podía relacionarse con un Dios tan grande, soberano, tres veces santo, que los rituales y las obras morales no eran suficientes en su conciencia para poder agradar a Dios. Y él realizó peregrinajes a Roma y aún en medio de la fastuosidad de Roma, ¿no es cierto? Él aparece en Roma en medio de la construcción
de la famosa Basílica de San Pedro, una construcción enorme, pero él no percibe que eso le calma la conciencia con respecto a su relación con Dios, de tal forma que él lucha con estos aspectos hasta que encuentra en la Escritura el significado de la fe bíblica. De tal manera que podemos decir que la fe bíblica es entendida como la forma en que el ser humano podía relacionarse con un Dios tres veces santo, al que era imposible agradar por medios religiosos y morales. Entonces, hablar de la fe que salva es hablar de la centralidad de la fe cristiana, de la centralidad de nuestra relación con Dios, de la centralidad de la forma en que nos relacionamos con este Dios inmenso a quien nosotros le hemos dedicado nuestras vidas. Ahora, yo quisiera usar una imagen que nos ayudará a entender un poco mejor la fe que salva. Esta ilustración no es personal, sino que ya fue usada por algunos teólogos de la antigüedad para poder explicar el significado de la fe, cómo podemos entender nosotros la fe que salva. Y uno de ellos es el famoso teólogo A.W. Pink, quien en uno de sus libros, él dijo: la fe no es la base ni la sustancia de nuestra justificación, sino que simplemente es la mano que recibe el don divino que se nos ofrece en el Evangelio. Entonces, lo que hace Pink es mostrarnos la identidad bíblica de la fe. Nosotros no tenemos fe en la fe, no simplemente decimos ten fe, tampoco decimos ten fe en ti mismo, tampoco entendemos la fe como algo de fabricación personal. Por el contrario, la fe es como una mano vacía que se extiende a Dios para que el Señor la llene con su revelación. Es la mano que recibe el don divino que se nos ofrece en el Evangelio. Ahora, el poder ejemplificar la fe como una mano receptora nos permite reconocer que no tenemos fe en la fe, ya que ella no posee mérito alguno por sí misma, no es propia, ni tampoco es interna, no es algo que nos pertenezca, sino que la fe viene a ser como una mano que se extiende para recibir el conocimiento de la revelación ofrecida por Dios mismo en su palabra. Esa es la idea de la fe. La fe es como una mano que se abre y se extiende para recibir de Dios su revelación, sus promesas, su palabra que es eterna. Como yo les dije, está A.W. Pink, y el famoso predicador inglés Carlos Spurgeon también usó esta ilustración, y él nos dice: la fe es la mano que agarra. Cuando nuestra mano agarra algo, hace precisamente lo que hace la fe cuando se apropia de Cristo y de las bendiciones de la redención. Interesante, ¿verdad? La fe es la mano que agarra y se apropia de Cristo y de las bendiciones de la redención. La fe no es propia, no es interna, no es fabricación personal, no es algo que yo hago el esfuerzo de aceptar y de creer de tal manera que puedo cambiar las circunstancias, sino que, como dijo el apóstol Pablo, la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces yo quisiera que en estos minutos que nos quedan, poder utilizar la fe que salva o entender la fe que salva a través de nuestras manos. Vamos a utilizar esta ilustración de Spurgeon y la vamos a incorporar
a un famoso texto que seguramente ustedes conocen, que está en Efesios capítulo 2, los versos del 1 al 10. Y vamos a ver 3 movimientos en relación con la fe que salva de nuestra mano que representa la fe, viéndola como la mano vacía e inerte, que es la mano original, la fe original del hombre, la mano que recibe de parte de Dios su palabra y la mano que luego está llena de vida para glorificar al Señor. Eso entonces lo vamos a ver a través de Efesios el capítulo 2, lo vamos a dividir en 3 secciones y lo vamos a estudiar muy brevemente en estos minutos que nosotros vamos a pasar juntos. Así que quiero invitarles, por favor, a que abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 2 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Efesios capítulo 2, los primeros 3 versículos. Dice así: y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando nosotros extendemos nuestra mano, lo primero que nosotros vamos a descubrir no es una fe interior, no es una capacidad personal particular, no es unas ciertas características personales que nos hacen diferente al resto, sino que el apóstol Pablo empieza señalando malas noticias. Si nosotros estamos vivos es por Dios, porque dice, y Él os dio vida a ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El punto de partida de esta mano en fe es su vaciedad, es el reconocimiento de nuestra propia muerte espiritual delante de Dios. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Delante de Dios, en medio de su grandeza y su perfección, delante del Dios 3 veces santo, el Señor nos observa y nos dice, en relación conmigo, ustedes están muertos en sus delitos y pecados. A veces nosotros tendemos a observarnos alrededor de nosotros mismos y nos comparamos unos con otros y vemos que somos capaces de esto, de lo otro, de nuestras buenas obras, de nuestras buenas acciones y vemos que unos somos mejores que otros. Eso es al nivel horizontal. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de Dios, de la realidad de un Dios que es 3 veces santo, el Señor nos considera muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué es que el apóstol Pablo usa esas 2 connotaciones, delitos y pecados? Porque la palabra delito tiene que ver justamente con el hecho flagrante de nuestro quebrantamiento de la ley de Dios. El Señor dice que nosotros ya hemos sido condenados por nuestros pecados. Hemos sido encontrados en flagrancia cometiendo delitos que Dios aborrece. Esa es nuestra realidad y por lo tanto la paga del pecado es la muerte. El apóstol Pablo usa delitos como el reconocimiento evidente de nuestra separación de Dios y nuestros pecados, que tiene que ver con esa disposición de desviación intrínseca que existe en nuestra alma con respecto al Señor, de tal manera que la paga del pecado es la muerte. Y esa es nuestra condición inicial y primigenia delante del Señor, todos nosotros. Y esto se hace evidente
porque el apóstol Pablo luego hace dos divisiones. Nos señala que esa muerte espiritual se hace latente porque nosotros somos hijos de desobediencia e hijos de ira. Eso es lo que dice el verso 2 y lo que dice el verso 3, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros debemos reconocer que nuestra muerte espiritual se manifiesta justamente porque nosotros vivimos en una desobediencia activa interna. Nosotros no vivimos con una fe que fabricamos internamente para con Dios. Lo que tenemos internamente es una desobediencia activa que se caracteriza por un sometimiento a las corrientes de este mundo y a las cosas que el mundo dicta. Esa es nuestra realidad. El apóstol Pablo, utilizando otras palabras, él dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esa es nuestra realidad primigenia. Esa es la realidad original con la que Dios nos observa. No hay diferencia. El apóstol Pablo entiende que todos nosotros vivimos bajo esa realidad y eso es lo que dice en el verso 3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Somos hijos de ira, por una naturaleza que evidencia, como todos los demás, en dónde radican nuestras pasiones, tanto físicas como anímicas. Nuestra muerte espiritual se hace evidente por nuestro anhelo de caminar bajo las corrientes de este mundo, de acuerdo a los principios del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y somos reconocidos como hijos de ira. La palabra hijos tiene que ver con el hecho de que somos parte intrínseca de esa naturaleza corrompida. Esa es nuestra realidad. Nuestra mano que representa nuestra fe no solamente está vacía, sino que está inerte, porque está muerta. Estas son las malas noticias que el Evangelio presenta para que nosotros podamos entender cuáles son las buenas noticias. Y por eso es que nosotros que pasamos de la mano inerte a la mano que es vitalizada por Dios y es recipiente de las promesas de Dios solo porque Dios así lo desea. Veamos lo que dicen los versos del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la naturaleza del Evangelio. Esta es la mano inerte, muerta espiritualmente, que empieza a ser revivida por la palabra de Dios, porque aquí hay algo que es fundamental. Aquí hay una afirmación que viene de Dios, porque aquí dice, esta es tu realidad de muerte en tus delitos y pecados, pero Dios, esta es la gran oposición espiritual. Este es el gran despertar que viene de parte del Señor, pero Dios, que es rico en misericordia y en un amor evidente, es que viene a derramarse en gracia a nuestro favor. Pero Dios,
que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Nuevamente, hermanos, las buenas noticias de la fe que salva tienen que ver no con el hecho de mis méritos personales, no con mi consagración delante de Dios, sino con el reconocimiento personal de que estaba muerto en mis delitos y pecados, que delante de Dios, no delante de los hombres, sino en relación con Dios, yo estaba completamente muerto y era por naturaleza un hijo de desobediencia y un hijo de ira que estaba apartado del Dios creador, quien vino a los suyos y los suyos no le recibieron. La razón por la que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que el apóstol Pablo señaló con suma propiedad, palabra fiel y justa y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esa es nuestra realidad de condenación. Esta mano de fe estaba muerta. Sin embargo, pero Dios, por su misericordia rica y por el gran amor con que nos amó, no un amor subjetivo, sino un amor objetivo que hizo que, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, es decir, que tenga fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios se manifiesta de una manera latente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra condición de pecado era tal y de destrucción era tal que el Señor envió un redentor a nuestro favor. Es el Señor quien se acerca a nosotros a pesar de nuestra condición de condenación y de mortandad. Por eso es que dice, el amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. La salvación, hermanos, es un asunto de gracia, algo inmerecido que recibimos por la obra de Cristo a nuestro favor. Esa es la manifestación de la misericordia y del amor de Dios. Esa es la mano que se va llenando con la revelación de las promesas de Dios, en donde la fe no tiene que ver con los asuntos circunstanciales de nuestra vida, sino que el mayor problema que enfrentamos es nuestra muerte y separación espiritual de Dios. Muertos, condenados en nuestros delitos y pecados, viviendo bajo las corrientes de un mundo que se acabará y viviendo bajo pasiones carnales y mundanas que solamente nos seguirán destruyendo y acabando y corrompiendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo por un asunto de absoluta gracia, una obra completa de Cristo. Y no solamente eso, sino que nos dice, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gozamos de una nueva posición delante de Dios. ¿Cuál es nuestro temor? ¿Cuál es nuestro deseo? Nuestro deseo era poder estar cerca del Señor. La única manera de poder estar cerca del Señor es a través del Evangelio. Es una obra de Dios el que podamos estar sentados en lugares celestiales junto a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Es una obra que demuestra su gracia en Cristo a nuestro favor, porque luego dice en el verso 7,
a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que queda y todo lo que reconocemos es que se trata de una obra portentosa de Dios por puro amor y misericordia a nuestro favor a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nuestros pecados. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y esos pecadores éramos nosotros. Esa es la abundancia de la fe que el Señor está depositando en nuestra mano. Pero no solamente el Señor está llenando esta mano de fe con su verdad, sino que para que nosotros podamos tomar esta verdad, esta mano tiene que ser revivida, porque estaba muerta en sus delitos y pecados. Por lo tanto, el Señor hace un doble milagro. El Señor revive esta mano y el Señor entrega su promesa para que nosotros la creamos y la poseamos en favor nuestro. Esa es la realidad del Evangelio. Esa es la promesa de la fe que salva. Todo lo demás que pueda pasar en nuestra vida no tiene comparación con el hecho de que seamos redimidos de nuestra muerte espiritual y podamos estar sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué otra cosa podría ser mayor que esta? Ninguna. ¿Qué otra circunstancia de nuestra vida requerirá o tendrá mayor peso que el hecho de recobrar nuestra relación con Dios de una manera perfecta, de tal manera que el Señor no solamente perdone nuestros pecados, sino que nos dé una vida nueva y no solamente nos resucite a una nueva vida, sino que nos siente en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Esto es un asunto para glorificar al Señor. Por eso es que Pablo dice, para poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es un asunto solamente de Dios. Por lo tanto, hay un tercer movimiento, el movimiento de la mano viva y llena de las promesas de Dios. En este pasaje que nosotros seguramente conocemos y hemos repetido y hemos memorizado muchas veces, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ahora hemos visto que el evangelio del cual nosotros nos hemos apropiado en nuestra mano de fe, que ha agarrado con firmeza, es una promesa que solo depende de la misericordia y del amor de Dios. Es algo que por los siglos reconoceremos que se trata de las sobreabundantes manifestaciones de las riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros. Es obra de Dios. Por gracia hemos sido salvados porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la misericordia de Dios y por la obra que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, ahora nosotros somos capaces de sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús por la fe, esa fe que nosotros ahora tomamos con firmeza. Pero esa salvación, que es un regalo de Dios, también hace que la fe sea un regalo de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La fe es la capacidad dada como un regalo de Dios para que podamos creer lo que Él ofrece por pura gracia. La fe es por el oír las palabras de Dios. De tal manera que esta fe agarra las palabras de Dios y nosotros nos comprometemos no con lo que podamos hacer por Él, sino que nos comprometemos con lo que Él ha hecho por nosotros. Nos comprometemos en creer que Él nos ha amado de tal manera que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Esa es la promesa del Evangelio y ese es aquello en lo cual nosotros hemos creído. Por lo tanto, no se trata de un asunto de obras, no por obras. Y dice, no por obras, no porque las obras nos puedan dar la salvación, sino no por obras para que nadie se gloríe. O sea, para que nadie se gloríe de una obra que le pertenece única y exclusivamente a Dios. La fe nos hace reconocer que la salvación es del Señor y solo del Señor. Que si nosotros podemos decir que somos cristianos, se lo debemos única y exclusivamente a Él. Porque antes que Él viniera a nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de desobediencia e hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, por gracia hemos sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa es la consistencia y la esencia de nuestra fe. Eso es lo que hace que nosotros podamos reconocer que no hay nada que salga de nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. El Señor Jesucristo es el que prometió que Él partiría y que donde Él estaría, nosotros estaríamos con Él. La seguridad de que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La fe que salva es la fe que nos permite reconocer que lo más importante que deberíamos recuperar es nuestra relación con Dios, porque recuperando nuestra relación con Dios ya lo tenemos todo. Y no importa las circunstancias por las que atravesemos, siempre reconoceremos que aunque pasemos por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Y tenemos la seguridad de que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la consistencia de la revelación de las promesas de Dios a las cuales nosotros nos aferramos. Por eso es que finalmente la fe que salva nos permite ahora vivir para Él. Esta mano que se aferra a las promesas de la redención y de las buenas noticias sabe que no depende nada de él o de ella, sino que todo depende del Señor y por lo tanto me aferro con mayor fuerza a mi Señor y creo en lo que Él ha prometido para mí y me preocupo por seguir escudriñando la palabra para seguir descubriendo las promesas que el Señor no dejará caer a tierra a mi favor. Por eso es que el apóstol Pablo termina esta idea y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermano, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor por su gran misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales con el Señor. Esto es digno de alabanza. Pero esto también es la manifestación de la realidad de nuestra fe. La realidad de nuestra fe que nos dice que el que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. De tal manera que ahora nosotros somos hechura suya. Es interesante que la palabra hechura es la palabra poema en griego, de donde viene nuestra palabra poema. Somos una creación particular de Dios para gloria de su nombre, creados ahora en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, sino que son la manifestación de nuestra salvación. Pero tampoco son obras nuestras, sino que son obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De tal manera que la fe que salva es la fe que gobierna nuestras vidas, porque confiando en las promesas de Dios, aferrados al evangelio de la promesa que el Señor ha prometido, nosotros podemos tener la seguridad que nosotros podemos vivir una vida con significado, porque podremos caminar con Él y podremos caminar en las obras que el Señor ya ha determinado que nosotros caminemos de su mano, en su poder y en sus fuerzas para glorificar su nombre.
Esa es la realidad de la fe que salva. Esta fe que empieza como esta mano, que se inicia inerte y muerta, vacía, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que el Señor se encarga de revivir a través del Evangelio para que nosotros podamos reconocer que el Señor tiene un plan misericordioso y amoroso a nuestro favor en Jesucristo y que Él por sí mismo, por voluntad propia, decide darnos nueva vida y sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús, para que nosotros glorifiquemos y reconozcamos las riquezas abundantes de su gracia por la eternidad y reconozcamos que todo depende de Él. Esa es nuestra creencia. Pero esta mano cerrada que se aferra a las promesas de Dios es una mano viva que ahora permitirá que nosotros vivamos vidas transformadas a través de las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos por ellas, porque ahora somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para esa nueva realidad. Esa es la realidad que salva, de la fe que salva. Y esa es la fe que salva que nosotros debemos mantener en nuestro corazón, reconociendo en gratitud que lo único que tengo son las promesas del Señor y la seguridad de que el Señor no dejará caer en tierra ninguna de sus promesas, porque ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo se haya cumplido y el Señor regrese por nosotros y cumpla todas esas promesas a las cuales nosotros nos aferramos a través de la salvación que es en Cristo Jesús. Mantengamos esta convicción, no nos dejemos llevar por las nuevas tendencias de estas nuevas ideas de fe y aferrémonos a esta fe salvadora que es finalmente un don de Dios que nos permite reconocer que es Dios el que nos quiere a su lado y que ha hecho todo lo posible a través de Cristo Jesús para que nosotros vivamos una vida nueva y una vida eterna de la mano con Él y por toda la eternidad. Queremos pedirte tu bendición, queremos, Señor, rogarte que tú nos bendigas, que tú seas con nosotros, que tú te manifiestes en nuestras vidas y que nos ayudes a caminar en la fe salvadora que tú tienes para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a creer, a reconocer, Señor, que no había mérito alguno en nosotros, pero que solo en tu amor nosotros nos aferramos a tus promesas y a la seguridad, Señor, de tu amor para nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y sigamos adorando a nuestro Dios.